Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos nuestra primera entrevista de esta tarde. Estamos conversando con el alcalde del municipio de San Francisco, del estado Zulia. Hoy estamos hablando del occidente de nuestro país, conversando con Gustavo Fernández sobre los temas de actualidad que hay en este municipio, las demandas que tiene su población y también las potencialidades de esta zona y cómo en base a ello pues se están preparando, cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos y los retos que tienen de cara a este año 2023 que bueno, apenas empieza. Fíjate cómo ha crecido a nivel comercial el municipio, ¿no? Nosotros en el año 2021 ganamos las elecciones en el mes de noviembre. Comenzó el 2022 y nos encontramos con una alcaldía literalmente saqueada, no había data recaudativa, no sabíamos cuántas empresas estaban registradas, no había data ni siquiera de nóminas, pero nos propusimos un trabajo. Comenzamos el trabajo y las primeras 2 semanas 300 empresas se registraron, reconocieron que eran contribuyentes del municipio y se hicieron presentes y dijeron, aquí estamos nosotros para responder por San Francisco. A la fecha más de 1.700 empresas se han puesto a la orden, se han registrado en el municipio y están contribuyendo para el desarrollo de San Francisco. Pero ¿qué hemos hecho? Cuando llegamos, y recordemos que la pandemia del año 2019 dejó serias huellas en el empresariado nacional, había morosidad marcada en el municipio. ¿Y qué hicimos? Vamos a condonar de alguna manera los años 2019, los años 2020 y el 2021. Y así lo hicimos porque la ley orgánica del régimen municipal nos obliga a que sea una ordenanza y no un decreto ejecutivo. Y fuimos a la Cámara Municipal y pedimos a través de la Cámara una ordenanza de remisión que no es otra cosa que condonar significativamente los impuestos, los tributos. Por ejemplo, una empresa que tenía que estar pagando, por ejemplo, 400 o 500 dólares por los 3 años a los que me refiero, 2019, 2020 y 2021, nosotros decidimos por esa ordenanza que solo pagaran 15 dólares por año. Es decir, por el 2019 15 años, por el 2020 15 dólares, perdón, y por el 2021 15 dólares. Es decir, que el empresario en lugar de pagar 1.500 dólares pagó 45 dólares. De allí decidimos darle el 50% a las empresas que se instalaran, que se registraran, y así fue creciendo el músculo financiero por vía de ingresos propios en San Francisco. Y que esa contribución fiscal al final pues es de gran ayuda para el municipio. Es que al final, Ana, es el músculo, Rosa, perdón, es el músculo de mayor fuerza en el municipio. El situado constitucional, como tú sabes, y la economía del país está seriamente diezmada, el situado constitucional no alcanza casi para nada y entonces solo nos quedan los ingresos propios, que es la contribución. Por eso es que yo le doy gracias a Dios que me tocó dirigir un municipio con grandes potencialidades económicas, con grandes empresarios, con grandes industrias. Tenemos la industria, la zona industrial más grande del Zulia, es más grande que la de San Francisco, que la de Maracaibo, y eso ha permitido de alguna manera que nosotros podamos hacer cosas que le han cambiado el rostro al municipio a nivel de vialidad, a nivel de servicios públicos, a nivel de alumbrado, a nivel de activación de pozos. Hemos hecho muchas cosas en poco tiempo y con pocos recursos. Una población que, bueno, lo que hemos visto en el país ha aumentado el tema de la desigualdad y quisiera saber cómo se encuentra en el municipio San Francisco, en el estado Zulia. Pues aquí, por ejemplo, en la ciudad capital, muchas veces hemos encontrado ese crecimiento de locales comerciales, nuevos restaurantes. Y bueno, pero algunos lo han calificado como una especie de burbujas económicas, porque si bien hay un crecimiento para ciertos estratos, pues no es un crecimiento para todos los grupos, ni significa que todas las personas en nuestro país han cambiado a un mejor poder adquisitivo. Por el contrario, sigue una dura realidad, el tema del salario mínimo sigue muy por debajo, cada día con el tema de la devaluación del bolívar. Hoy estábamos aproximadamente entre 5 dólares al mes el salario mínimo en Venezuela. Y sabemos que, bueno, con un poder adquisitivo tan golpeado, el tema de que la gente pueda tener ese poder adquisitivo y adquirir bienes y servicios en esos comercios que usted menciona, en las empresas, y bueno, toda la actividad comercial de todo municipio y de todo el país, pues se ve afectada. Mira, yo percibo, y lo he dicho en privado, y también me ha tocado hacerlo en público, yo percibo 2 Venezuelas. La Venezuela que va a Tucacas, por ejemplo, la Venezuela de los yates, la Venezuela que le da la oportunidad de ir a los centros comerciales, la Venezuela esa que comparte en los restaurantes, y la otra Venezuela, la Venezuela que busca desesperadamente cómo comprar 1 kilo de harina, cómo comprar un medio kilo de queso. Esas son 2 Venezuelas.
Una Venezuela que la primera puede servir de motor, de apalancamiento, los empresarios, esa zona que vive en el confort de la comodidad de esta parte de la Venezuela que nos referimos, la Venezuela que vive fuera de una realidad de la pobreza, pero el 60 y tantos % de los venezolanos viven en pobreza. Y eso es un tema que tenemos que atacar, y no atacar solamente desde el poder nacional. Yo creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos. Yo siempre digo, y es una letanía que yo tengo, hay una palabra mágica que tenemos que entender quienes somos electos por la voluntad popular, que debe privar por encima de cualquier interés político, partidista o de cualquier naturaleza, que es un término que se llama gobernabilidad. El poder nacional con los poderes regionales y los poderes locales tenemos que hacer grandes esfuerzos porque estamos obligados a gobernar para la gente y buscar soluciones para la gente. Yo te pongo un ejemplo. La salud no es una facultad del poder municipal. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al gobierno que yo dirijo en el municipio de San Francisco del estado Zulia, nos encontramos con una realidad de una morosidad, se llama, lo dicen los médicos, sí, morosidad quirúrgica, es decir, miles de ciudadanos en el Zulia que esperan desde hace muchísimos años, 6, 7 y hasta 8 años, una intervención quirúrgica. Yo decía, bueno, no es una competencia del alcalde, pero el alcalde es el gobierno más cercano a la gente. Y se nos ocurrió, de la mano del gobierno regional, inventarnos y crear el programa En Buenas Manos. ¿Qué es el programa En Buenas Manos? Es el único programa quirúrgico municipal del país. Y a través de ese programa En Buenas Manos, con la alianza con el sector privado, con las clínicas privadas, con el Colegio de Médicos del Estado Zulia, con médicos y cirujanos del Estado Zulia, con apoyos y aportes del sector privado y aportes también del gobierno que yo dirijo, hemos logrado intervenir quirúrgicamente a casi 300 personas en 2 meses y medio. Ah, en 2 meses y medio. En 2 meses y medio. ¿Desde cuándo está este proyecto? Bueno, ese proyecto nació hace 2 meses y medio. Ok. Y está en desarrollo, está en pleno desarrollo. Atendiendo de esa forma. Sí, está en pleno desarrollo. Nosotros tenemos diagnósticos, tenemos censos que hacemos en cada visita. La gente va a procurar intervenciones en la alcaldía. La Gerencia de Desarrollo Social lleva un gran registro de cuántas personas y de qué patologías padecen, de qué cirugías ameritan, y nosotros vamos resolviendo en la medida que se pueda. Los organismos multilaterales nos han brindado apoyo. Nosotros hemos acudido con proyectos al gobierno nacional, nosotros le hemos pedido apoyo y nos los ha dado al gobierno del estado Zulia con Rosales, y ahí vamos andando, vamos caminando, porque repito, más allá de mi posición política que es opositora, más allá de que yo no comparto la posición política y la ideología del gobierno nacional, yo tengo que entender que para darles respuestas a la gente tenemos que de alguna manera ni siquiera hablar de alianza. Tenemos que ponernos de acuerdo para buscar soluciones en conjunto para darles respuestas a la gente. Y gobernar para todos, no importa su color político, ideológico. ¿Cómo ha sido encontrarse con la población que piensa diferente a usted? Pues han atendido a todos por igual en los centros hospitalarios, y también cuando usted habla de los acuerdos, pues también tienen que acordar con autoridades gubernamentales pues ciertos trabajos, ciertas acciones. Mira, yo no sé si la ventaja, yo no sé si el privilegio, yo no sé si el compromiso, pero yo soy uno de los 3 alcaldes de todo el país, de los 335 alcaldes que forman parte del Consejo Federal de Gobierno. Eso me obliga, y digo obligo, no lo digo en la parte negativa, en la concepción negativa del término, sino que eso me obliga a sentarme con alcaldes que no son afectos a mi posición política, con ministros, con la propia vicepresidenta de la República, pero hemos tenido que sentarnos. Hemos tenido que revisar cuáles son los proyectos que han presentado algunos alcaldes del país, asesorar a los alcaldes, pedir en nombre de los alcaldes, hacerle entender al gobierno que hay mucha necesidad, que necesitamos recursos extraordinarios, que el municipio Santa Rita, por ejemplo, el municipio Urdaneta, que no es el mío, por cierto, pero necesitan una inversión oportuna y de emergencia. Claro, y como miembro del Consejo Federal, pues, eso me toca. Le toca revisar también. Eso me toca, Rosa. Otras carencias. Sí, claro. A propósito de este Consejo Federal, y ya para cerrar, porque lamentablemente el tiempo en televisión vuela, quisiera también conocer hacia dónde se dirigen. Usted nos hablaba de que están monitoreando los problemas que hay en todo el país y elevarlos al gobierno nacional. Quisiera saber cómo es esa retroalimentación y qué respuestas han recibido en el marco pues, de ese trabajo que realizan tanto alcaldes opositores con alcaldes también del Partido Socialista Unido de Venezuela, del partido de gobierno y miembros del Ejecutivo. Mira, nos ha tocado, yo he conversado en privado y en público con alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela,
y hemos hablado de temas comunes. Los alcaldes, el principal problema de las ciudades grandes, de las ciudades no tan grandes y de las ciudades pequeñas o de los pueblos, es el tema de la vialidad. Eso lo ha revelado un estudio. Entonces nosotros tenemos que enfilar, empujar, hacer causa común para que entre todos podamos decirle al Poder Nacional y a los poderes regionales que hacia allá tenemos que empujar nuestro trabajo, porque es la principal causa, el principal problema que aqueja a las comunidades de distintos municipios del país. Nosotros, con toda responsabilidad, debemos decir que se han entregado cientos de proyectos que están siendo revisados. Algunos de ellos ya han recibido recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, que son los recursos que se generan a través del Consejo Federal de Gobierno. Municipios, unos chavistas, unos del Partido Socialista Unido de Venezuela, otros municipios de la oposición han recibido recursos, se entregan los recursos para aclararle a todos los alcaldes. Muchos alcaldes no tienen acceso ni siquiera a comunicaciones, estas comunicaciones de las plataformas, y nos ha tocado ir hasta allá a informarles que cada 2 meses, de manera bimensual, se entregan recursos, que se están entregando recursos a 75 alcaldías cada mes, de manera cíclica y progresiva. Y bueno, informándoles, ya recibiste los recursos tienen que ser invertidos o en vialidad, o en electricidad, o en el problema de agua. Que desde el gobierno suelen decirse que la limitación para estos recursos es el tema de las sanciones. ¿Han venido progresando a pesar de este tema? Bueno, que lo que pasa es que el tema, los recursos que surgen del Consejo Federal de Gobierno son recursos que vienen por el impuesto al valor agregado, ¿no? Por el IVA, y no son recursos que vienen por el presupuesto nacional y por la venta de petróleo. Claro. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, alcalde, y gracias a ustedes también por estar en sintonía de Argumentos. Les tendemos la invitación para que también esta entrevista la puedan encontrar en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, y también en Globovisión Videos. Recuerda que Argumentos se repite también a las 11 de la noche por la señal de Globovisión. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a estar también analizando la realidad de los jóvenes en Venezuela. Se aproxima el Día de la Juventud. ¿Cuáles son los retos que tiene la juventud venezolana de cara también a los procesos electorales venideros? Está la participación de los jóvenes, digamos, de cierta forma ha sido llamada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto y más al regreso de la pausa. No se aparten.